Hola chicos y familia de cuarto C. Bueno, como hoy Wi-Fi no me estuvo ayudando para dar la clase, voy a mandarles este videito para que podamos compartir lo que vamos a trabajar hoy en Zoom, ¿sí? Hice esta presentación justamente para que podamos aprender acerca de esas cosas con las que podemos hacer música, ¿sí? Si nosotros nos hacemos esta pregunta, probablemente lo primero que nos surja o lo primero que pensemos es en instrumentos musicales, ¿sí? Pero nosotros a lo largo de este año aprendimos que en realidad también hay otras cosas con las que podemos hacer música, como son, por ejemplo, partes de nuestro cuerpo o como son, por ejemplo, objetos o cosas que tenemos en casa y que podemos reutilizar y generar sonidos y producir alguna idea musical. Entonces vamos a hablar de instrumentos musicales convencionales y no convencionales. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los convencionales fueron creados específicamente para hacer música. O sea que están representados por esta primera figura, donde aparece el contrabajo, el violonchelo, la guitarra, el saxofón, la trompeta y cualquier instrumento que a nosotros se nos venga a la mente. Lo importante es eso, que fueron creados específicamente para hacer música. No tienen otra utilidad, no le puedo dar otra utilidad. En cambio, los no convencionales se diferencian de estos primeros porque justamente son cosas o objetos que se supone que no servían para hacer música, pero que al reutilizarlos y al darles una idea musical, entonces se transforman en instrumentos musicales. Tenemos acá, no sé, las palmas, los chasquidos, el zapateo, golpes en el pecho, en las piernas, el chistido, ¿sí? O sonidos de beatbox que puedo hacer con mi boca y con mi voz. Entonces esos van a ser instrumentos no convencionales. Y por otro lado tenemos a estos otro tipo de instrumentos no convencionales que pueden ser tanto estos que yo construyo con materiales que tengo en casa, como puede ser también, por ejemplo, ponerme a golpear la mesa o hacer, no sé, sonidos o ritmos con la llave. No implica únicamente construir un nuevo instrumento, sino hacer música con cosas que tengo a mi alrededor. Este primer grupo, el que nombré primero, son los instrumentos musicales corporales. ¿Sí? Los instrumentos musicales corporales entonces son partes del cuerpo con los que podemos hacer música, tanto la voz como cualquiera de estas partes que están representadas en esta imagen. Y el otro tipo de instrumento no convencional son los cotidiáfonos, así se llama. Tiene un nombre medio difícil, medio raro, pero fonos significa sonido y cotidia viene de justamente la vida cotidiana, ¿sí? Y acá estuvimos chumeando algunas ideas como para hacer instrumentos los más simples que se pueden hacer. Ahora vamos a pasar a los convencionales. Todos estos instrumentos que ven acá son instrumentos de viento o aerófonos. ¿Por qué? Porque necesitan del aire para producir sonido. Yo puedo soplar, como en el caso de la armónica, la tuba, la trompeta, el trombón, la flauta, el oboe, o puedo tener algún tipo de mecanismo en el que tome aire y expulse el aire, como puede ser, por ejemplo, el acordeón. Esta parte del centro, que vemos acá, que se llama fuelle, tiene agujeritos por donde se toma el aire o sale el aire del instrumento. También tiene un mecanismo parecido, por ejemplo, la gaita, que es un instrumento escocés o que también hay en España, ¿sí? Pasamos a otro tipo de instrumentos, que son los instrumentos de percusión, ¿sí? Los instrumentos de percusión se dividen a su vez, porque hay algunos, como estos de acá, que tienen un parche o membrana que yo tengo que golpear para que produzcan sonido. Estos instrumentos se van a llamar membranófonos, los que están a la izquierda. En cambio, los que están a la derecha se llaman idiófonos porque produce sonido. Todo el instrumento o alguna de sus partes porque lo sacudo, lo muevo o lo choco entre sí o le produzco algún tipo de golpe. Pero no tiene membrana ni parche. El caso de los platillos, del xilofón, la calimba, los cascabeles, las campanas tubulares, hay un montón, el cajón peruano, hay un montón de instrumentos que son de percusión y que producen sonido por entrechoque, golpe o sacudida. Después tenemos los instrumentos cordófonos. Los instrumentos cordófonos son justamente los que tienen cuerda. Y acá también podemos hacer una división,
¿sí? Aparecen los de cuerda frotada, cuerda pulsada o cuerda percutida. ¿Por qué? Porque se producen diferentes modos de acción sobre esas cuerdas. Los de cuerda frotada, entonces los voy a frotar. Voy a utilizar un arco que está creado especialmente para raspar. Es una especie de raspado que se hace sobre la cuerda y de esa manera la cuerda vibra y suena. La cuerda pulsada, como puede ser la guitarra, el arpa, el charango, el ukelele o el banjo, son instrumentos donde se pellizcan o se mueven las cuerdas con los dedos o con una púa. Y los de cuerda percutida, como por ejemplo el piano, son los instrumentos que tienen cuerdas, pero que se produce un pequeño golpe a través de otro mecanismo, como puede ser un masillo o martillo, que se le suele decir también. Sí, es decir, que las cuerdas producen sonido porque hay algo que las golpea. Y por último, tenemos los electrófonos. Estos son instrumentos musicales que amplifican su sonido o que producen su sonido gracias a impulsos eléctricos. Es decir, que los tengo que enchufar para que suenen. Por ejemplo, el bajo eléctrico. Yo puedo practicar y tocar el bajo sin enchufarlo y se va a escuchar muy bajito, pero lo voy a escuchar, ¿sí? Porque las cuerdas producen un sonido. Pero para que el bajo tenga su sonido característico y todos los que están a mi alrededor lo puedan escuchar, yo lo tengo que amplificar y enchufar. Entonces hablamos de electrófonos, como la guitarra eléctrica, que también es muy conocido, y también otros instrumentos, ¿sí? Como el sintetizador, el sampler, o por ejemplo, hacer música con la compu o con el celu, utilizando alguna aplicación o algún programa para ese fin, ¿sí? Estos son los diferentes tipos de instrumentos musicales que yo puedo usar para hacer música. Algunos seguramente tendrán en casa algún instrumento musical convencional. Denle una oportunidad, pónganse a jugar, a hacer música o a estudiar si tienen ganas, y si no, ya pudimos comprobar que con un vaso, una latita, una botella o con nuestro propio cuerpo también podemos hacer música. Les mando un beso grande, espero que les haya gustado el videito, que hayan entendido, y cualquier duda o cualquier pregunta o comentario me pueden enviar un mail, ¿sí? Un beso para todos y muchas gracias.